Bendito sea Dios. Bienvenidos todos. Este domingo, primer domingo de junio, se nos está yendo medio año ya. Bienvenidos en el nombre de Jesús. También aquellos que nos siguen a través de internet, muy bienvenidos a esta tarde, a esta fiesta. Y hoy quisiera hablar por algunos minutos de alguien que realmente conocía a Dios, y quiero leer parte de una oración que él hizo luego de vivir una situación muy fea en su vida. Y para eso quiero leerles algunos versículos del Salmo 51, escrito por David, el rey David, y luego de haber escuchado la palabra de Dios a través de un profeta, del profeta Natán, que aunque David fuera rey, el profeta vino a él con palabra de Dios para mostrarle lo mal que había hecho y para mostrarle el camino a la restauración. Y quiero leer los primeros 12 versículos del Salmo 51 en el nombre de Jesús. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Quizás nos preguntamos, o muchos se han preguntado, quizás yo mismo en alguna oportunidad, ¿por qué se escribe sobre el pecado de David? Este hombre que dice la Biblia era según el corazón de Dios, rey, poeta, músico, guerrero valiente, cuyas palabras y cánticos han servido de estímulo, de aliento, de esperanza para tanta gente a través de los siglos. Pero David cae en pecado, y que la Biblia lo relate es otra prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Que así como nos cuenta las grandes victorias, también nos relata los grandes fracasos del ser humano. Y podemos aquí aprender grandes e importantes lecciones. Quiero mencionar 3 y luego volvemos otra vez al texto. La primera: cualquiera, por más fuerte que sea o se crea, puede caer en pecado, aún pecados groseros, si quita su mirada de Jesús. El apóstol Pablo escribe: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El escritor a los Hebreos escribe: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador
de nuestra fe. Lo segundo, la paga del pecado es muerte, es separación de Dios. Y sea quien fuere que pecare, Dios no dejará pecado sin juicio, porque Dios no ignorará el pecado del ser humano. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por otro lado, es importante tener en cuenta que aunque David fue perdonado, aunque David fue restaurado, hubo consecuencias que David luego tuvo que afrontar durante toda su vida. En tercer lugar, que si nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado y lo abandonamos, la gracia y el perdón de Dios nos alcanzará y habrá restauración para nuestras vidas. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo escribe: mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El salmista escribe lo siguiente: no ha hecho con nosotros, o sea, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, algo como cantaban los niños ahora, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bendito sea el nombre del Señor. Volvemos al texto. El Salmo 51 fue escrito luego de una situación dura, difícil, angustiante. Para David recibir perdón, restauración y la bendición de Dios, él tuvo que actuar primero. Él tuvo que afrontar su pecado, tuvo que ir a Dios arrepentido y confesar lo que él había hecho. No vamos a entrar en lo que él hizo. Lo podemos leer en la Biblia, en 1 Samuel. Pero David había pecado en forma grosera. Pero lo importante para David y para cualquiera es que él tomó la actitud del hijo pródigo y se volvió a Dios. Tomó la actitud del hijo pródigo y se volvió a Dios. Leímos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Importante saber y tener en cuenta que el perdón de Dios está basado en su amor. El perdón de Dios está basado en su misericordia, en su piedad, en su gracia, y que no hay otra base para el perdón de Dios, solo su gracia y la sangre preciosa de Jesús. Porque eso es lo que la Biblia dice: la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David reconoce sus rebeliones. David reconoce delante de Dios su pecado. Estaba leyendo hoy en la mañana lo que escribe el profeta Jeremías en el capítulo 13. Dice: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad. David actúa para recibir el perdón y la restauración, pero primero David tiene que actuar, reconocer su pecado, su rebeldía delante de Dios. Y es lo que él dice: porque yo reconozco mis rebeliones. El verso 4 dice: contra ti solo he pecado.
Todo pecado, queridos, es primero contra Dios. Porque aunque nosotros pecáramos contra nuestro prójimo, quizás hiriéndolo, lastimándolo, en primer lugar estamos quebrantando una ley de Dios. Y por eso el primer herido es Dios mismo. Y por eso el salmista entiende que a pesar de él haber pecado y cometido algo como adulterio y asesinato, él entiende y se da cuenta que primero que todo él había pecado contra la ley de Dios. Él había transgredido la ley de Dios y por eso le dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. Verso 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David sabe que el pecado está en su naturaleza. No fue como Dios nos creó. Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Dios nos creó sin pecado. Nos creó limpios, inocentes. Pero luego entra el pecado en el ser humano y entonces toda la raza humana a partir de Adán y Edén están con una naturaleza pecaminosa. Ahora, esto no es para aplacar la culpa. Lo que hace David, reconociendo que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, no es para aplacar la culpa, pero sí es un reconocimiento de cuánto tú y yo necesitamos de Dios y cuánto tú y yo necesitamos de su ayuda. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, dice que hay una ley en nuestros miembros que nos lleva al pecado. Y él va todavía más lejos y dice: lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Porque hay una ley en mí, en mi naturaleza, que me lleva al pecado, que me lleva a hacer lo malo. Hay en nosotros algo que nos quiere llevar al pecado, que nos quiere llevar a las cosas de este mundo, o sea, sus costumbres, sus modismos. Pero Jesús dijo: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando tú y yo hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, cuando Él está viviendo en nuestras vidas y caemos en pecado, no digamos: es más fuerte que yo. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, sabemos que podemos contar con su ayuda. Sabemos que podemos contar con su fortaleza. Sabemos que podemos contar con Él para resistir a esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros desde que nacimos y estará en nosotros hasta que muramos. Pero por sobre la naturaleza pecaminosa, cuando, como David, venimos a Dios, reconocemos nuestro pecado, aceptamos el perdón de Dios, dice la Biblia que somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y entonces, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, aunque todavía tenemos en nosotros una vieja naturaleza que nos quiere llevar al pecado, pero con la ayuda del Espíritu Santo sabemos que podemos ser más que victoriosos. Porque dice el apóstol Pablo: no hay nada ni nadie que podrá apartarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Verso 6 dice el salmista: y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Querido, frente a Dios, tú y yo lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Frente a Dios, tú y yo siempre tenemos que ir con la verdad. David quiso ocultar su pecado. David pensó que no pasaba nada, que todo estaba bien. Pero vino el profeta de parte de Dios y le dijo: lo que has hecho no ha sido en secreto, pero Dios lo ha visto.
Y por eso, si no te arrepientes, Dios te está juzgando y Dios te está condenando. No vale la pena fingir, no vale la pena mentir, no vale la pena engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Podremos hacerlo a nuestros seres más cercanos, aún aquel que vive con nosotros todo el tiempo y toda la vida. Podremos engañar al pastor, podremos engañar a los hermanos, pero jamás podremos engañar a Dios. Por eso David se da cuenta, luego que el profeta Natán viene a hablar con él se da cuenta y empieza a escribir este salmo tremendo que sale de lo profundo de su corazón y le dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. No solamente de boca para afuera, sino en lo íntimo, aún en lo secreto de nuestro ser, aún en lo secreto, en lo íntimo de nuestra vida. Dios, tú amas la verdad. Tú amas la verdad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La necesidad, queridos, de tener un corazón limpio delante de Dios. Salomón, el escritor, el sabio Salomón, escritor de los Proverbios, dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Y la Biblia en este salmo, que es una oración, utiliza expresiones como lávame, límpiame, purifícame, borra mis rebeliones. Como diciendo: Dios, bórralas en tu registro para siempre. El profeta Isaías escribe en el capítulo 43, o sea, Dios el que está diciendo: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre y no me acordaré más de tus pecados. Amén. Recíbelo como palabra de Dios para ti también. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre, dice el Señor, y no me acordaré más de tus pecados. Dios quiere en nosotros un corazón limpio. Dios quiere en nosotros un espíritu recto, porque eso es lo que necesitamos para salvarnos de grandes caídas y para salvarnos de grandes fracasos. Necesitamos lo que la Biblia llama temor a Dios. No miedo, no hay que tenerle miedo a Dios, pero temor a Dios, temor de ofenderle, temor de entristecerle, tener un espíritu recto, permitiendo que el Espíritu Santo sea el que domine nuestras vidas en todo momento y en toda circunstancia, porque eso traerá, querido, santidad a nuestra vida. Porque eso traerá el gozo de la salvación, la alegría de la salvación por sobre todas las cosas. Y eso traerá la alegría en el servicio a Dios. Traerá alegría en el servicio a Dios. Voy terminando. David, luego del arrepentimiento, David, luego de la confesión, recibe perdón de parte de Dios, recibe restauración, recibe otra vez comunión con Dios. Dios le devuelve el gozo de la salvación. Dios hace que él pueda sentir en su ser el Espíritu Santo. Y entonces quiere que otros experimenten lo que él vivió en su vida. Y por eso él escribe en el verso 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y en los pecadores se convertirán a ti. En otras palabras, aquí David está hablando de evangelizar.
David está hablando de predicar, David está hablando de ser testigo, de hablar con otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Y David, cuando está escribiendo y habla de un corazón limpio, de un espíritu renovado, del gozo de la salvación, después de eso enseguida dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y la consecuencia será, y los pecadores se convertirán a ti. Aleluya. Y él vivió muchos años atrás, antes de Jesús venir a la tierra. Muchos años atrás escribió David esto, antes que el Espíritu Santo viniera en aquel día de Pentecostés. Pero es lo mismo que Jesús dijo: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Y enseñarán a otros, a los transgresores, sus caminos, para que los pecadores se conviertan a Dios. Bendito sea Dios. Para recibir el perdón de Dios, para experimentar su gracia nuevamente en nuestras vidas, Dios no exige ofrendas, Dios no exige sacrificios, Dios no exige buenas obras. Querido, Dios lo único que exige es un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado. Por eso el salmista escribe: porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. Como diciendo, si hubiera que hacer sacrificios, yo lo haría con tal de recibir el perdón de mis pecados. Pero tú no quieres, Dios, sacrificio. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bendito sea el Señor. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios siempre, querido, recibirá una vida quebrantada en su presencia. Dios siempre recibirá una vida quebrantada, humillada, reconociendo los errores, reconociendo los pecados, reconociendo las flaquezas, las debilidades. Por eso, si hemos caído, si hemos pecado, si hemos fracasado, si hay algo que está rompiendo nuestra comunión con Dios, tomemos el Salmo 51 no como la oración de David, sino como nuestra propia oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Que Dios quebrante nuestro corazón en su presencia. Cantábamos en su presencia. También en la presencia de Dios hay corazones quebrantados. Y entonces, como dice el verso 15 de este mismo salmo: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cuando recibimos el perdón de Dios, cuando recibimos restauración, cuando el gozo de la salvación está en nuestra vida, entonces alabaremos y adoraremos a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón. Será una alegría, será un placer poder adorar y bendecir a Dios con un corazón limpio, con un corazón quebrantado y humillado delante de la presencia de Dios. Vamos a orar al Señor. Bendito sea Dios.